fallado, estamos fallando, qué cosas hemos dejado de hacer. Pero para eso, en primer lugar, quisiera que analizáramos un poco acerca de lo que sucedió al inicio de la iglesia, como se conoce coloquialmente la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 40, dice la Escritura: en otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Señor, te ruego que una vez más me des llenura de tu Santo Espíritu para poder enseñar y predicar de manera correcta tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a exponer y a mis hermanos a poder recibir lo que tú a través de tu buena palabra nos has dejado por escrito. Te ruego, Señor, que hables en nuestras vidas y que tú, Señor, hagas la obra que solo tú puedes hacer a través de esta tu iglesia. Reconocemos, Señor, que nosotros somos parte de esta iglesia y reconocemos también que tú has dejado esta iglesia para poder ser ejemplo de ser esa luz aquí en esta ciudad. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros y a cuidarnos. Bendice, Señor, cada familia en Cristo Jesús, te lo ruego. Amén. Aquí en el libro de los Hechos observamos cómo la vida de los primeros discípulos fue una vida llena de esfuerzo, de gozo, de gratitud, de amor y de entrega a Dios. Todo el desarrollo del libro de los Hechos de los Apóstoles va a conllevar la entrega de los primeros cristianos y cómo es que estos se dieron primeramente al Señor y luego unos a otros para poder llevar a cabo la obra del Señor. Una de las definiciones que tenemos de la iglesia es que la iglesia es un grupo de creyentes que ha sido bautizado y que lleva a cabo la obra del Señor. Nosotros como iglesia somos este motor por medio del cual el Señor quiere hacer cosas grandes. Al inicio de la iglesia primitiva encontramos que cómo es que la iglesia podían estar con un corazón para entregarse a Dios, cómo es que ellos decidían congregarse todos los días, había gozo, había sencillez de corazón, ellos mismos vendían sus propiedades, alababan a Dios y estaban dispuestos a lo que fuera para poder servir a su Dios. Y así es que nosotros deberíamos de poner en perspectiva cómo es que era la iglesia primitiva y lo que vemos en la palabra de Dios y cómo es nuestra iglesia en estos tiempos que vivimos. A través de esta enseñanza, amados hermanos, no quiero herir la conciencia ni la vida de ninguno de ustedes, pero tal vez de alguna manera vayan a sentirse que esta predicación es para ustedes. Sin embargo, hermanos, déjenme decirle algo: la predicación, no solo esta, sino todas, son para todos y cada uno de nosotros. Y hay cosas en las cuales nosotros debemos mejorar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Tampoco mi intención en esta enseñanza es criticar de ninguna manera a alguna otra iglesia, porque esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, amados hermanos, es ver cómo es que estamos nosotros como iglesia. Cómo es que la Iglesia Bautista de Gracia, en nuestro caso, estamos llevando nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra entrega y nuestro gozo en las reuniones, cada reunión que venimos a congregarnos. En primer lugar, amados hermanos, quiero iniciar diciendo que los cristianos en la iglesia primitiva permitieron que Dios actuara en sus corazones. Es ahí donde encontramos lo que se conoce como el inicio de la iglesia en Hechos capítulo número 2,
Y ahí mismo encontramos que el apóstol Pedro se levanta y dice la palabra de Dios cómo es que él, en el versículo número 29, el apóstol Pedro está en su primera predicación ante un pueblo. Debemos recordar que había 120 reunidos, congregados en el aposento alto, y ahora ellos salen de ese aposento alto llenos del Espíritu Santo. Hay muchas personas de muchos lugares del mundo, como menciona la Escritura en el versículo 9, que había partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí, residentes, cretenses, árabes, y ahí había una multitud de personas reunidas, y el apóstol Pedro va a empezar a exponer la palabra de Dios. Y en el versículo 29 encontramos la exposición de esta manera de Pedro, y parte de esta enseñanza. Dice el versículo 29: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto de vosotros, que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice la Escritura que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí en primer lugar, amados hermanos, encontramos que Pedro está dando el mensaje de Dios. Pedro está echando mano del Antiguo Testamento y está él haciendo todo lo que conlleva como predicador, como orador, como expositor fiel de la palabra de Dios. Está tratando de traer a su memoria los pasajes del Antiguo Testamento para que ellos puedan entender que todo lo que acaba de suceder con Jesús es algo que ya se había profetizado. Y ahí les está predicando y está utilizando Pedro la palabra de Dios para poder exponer ante la iglesia lo que es ciertísimamente visto entre nosotros, dice el apóstol Pedro. En primer lugar, amados hermanos, debemos saber que es necesario que la iglesia debe estar expuesta no a ideas pastorales, no a ideas de movimientos religiosos, sino ser expuesta a la fiel y única, verdadera palabra de Dios. Y para ello, amados hermanos, yo como pastor tengo la tremenda responsabilidad y gran responsabilidad de prepararme y de orar y de buscar el rostro de Dios y de estudiar y de meditar y de aprender cada vez más y de tomar cursos por aquí y cursos por allá y de prepararme de la mejor manera, no tan solamente por tener algún título, sino que es mi responsabilidad como pastor traerles a ustedes el mensaje de Dios a través de su misma palabra. Es por eso, amados hermanos, que nosotros en la iglesia necesitamos saber que todo lo que se puede enseñar aquí en la iglesia salga de la Biblia. No de mis ideas, no de mis pensamientos o de alguno de los predicadores o maestros que podamos estar. La iglesia primitiva surgió a través de maestros que predicaban la palabra de Dios. Y es allí donde en este pasaje que acabamos de leer es citado el Salmo 89, versículo 3 y 4, el Salmo 32, versículo 11, el Salmo 110, versículo 1, y en esta pequeña porción de la Escritura vamos a encontrar cómo es que Pedro se esforzó para predicar la palabra de Dios. La iglesia primitiva tenía a hombres que predicaban la palabra de Dios. Amados hermanos, ustedes por favor rueguen por mí, para que Dios me dé sabiduría y me dé gracia y me unja con su Santo Espíritu para poder traer ante ustedes no
ideales, no mis pensamientos, no denominaciones, sino el mensaje propio de la palabra de Dios. Amados hermanos, ustedes tienen una tremenda responsabilidad también para conmigo en el hecho de poder estar orando por su pastor o por el predicador, para que lo que se vaya a exponer y se vaya a decir y se vaya a enseñar venga de la palabra de Dios. Hermanos, yo les pido en el nombre del Señor, como Pablo dijo, os ruego que oréis por mí, para que al abrir mi boca sea dada palabra y me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el mensaje de Dios. La iglesia tiene esa responsabilidad. Yo como pastor tengo esa sagrada tarea de poder darles el mensaje de Dios. Y eso no es algo fácil. Es algo, hermanos, que conlleva el hecho de poder estudiar y prepararse y buscar el rostro de Dios. Todo predicador y todo maestro que pueda levantarse de entre nosotros debe ser alguien que conozca la palabra de Dios, que sepa la palabra de Dios, no un neófito, sino alguien que pueda conocer la Escritura y pueda desarrollar mensajes basados en la palabra de Dios. Déjeme pedirle y suplicarle, hermano, mire, ahorita los jueves estamos dando un estudio bíblico versículo por versículo del libro de los Hechos. Nos va a tomar, déjeme decirle, años. Pero quisiera que toda la iglesia pudiera aprender juntamente conmigo. Y pudiéramos aprender así. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios debe ser basada en la Biblia, en la Escritura. Aquí vemos el inicio de la iglesia y vamos a ver que Pedro, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Versículos de la Biblia. Y él lo estaba haciendo de memoria, él estaba citando, pues esto dice acerca del Señor Jesucristo, y menciona acerca de David, y menciona los textos. ¿Sabe por qué? Porque todo maestro de la Biblia debemos conocer la Escritura, debemos saber la palabra de Dios. Hermano, déjeme decir algo, a lo mejor en algún momento yo me llevo a equivocar en algo. Eso es normal porque soy un ser humano. Por eso le ruego, ore usted por el pastor, por el predicador, para que podamos exponer fielmente la palabra de Dios. La iglesia primitiva se caracterizaba porque había hombres que predicaban todo el consejo de Dios. Hermano, hay una escasez hoy en día de mucho de eso. A mí me ha tocado estar en iglesias, no de nuestra denominación, pero en iglesias que a veces se levanta el predicador y solo abre la Biblia y dice: Señor, habla de mí, háblanos a nosotros, y de ahí empiezan a sacar un mensaje. Y tienen elocuencia, tienen mucha habilidad para hablar, pero no es mensaje bíblico. Hermano, yo creo que una de las cosas que tenía la iglesia primitiva y que necesita toda iglesia es tener maestros preparados para enseñar también a otros. Pablo le dijo a Timoteo esto: es necesario que tengamos y que nos preparemos, que seamos idóneos para también enseñar a los demás. La iglesia de Dios debe tener maestros preparados. No estoy hablando de diplomas, no estoy hablando de reconocimientos, estoy hablando de preparación en la palabra de Dios. Yo mismo tengo a mi pastor no estudió en ningún instituto bíblico, pero es una persona que en muchos lugares lo respetan mucho por su manera y conocimiento de las cosas de Dios. Hermano, no estoy hablando de que el pastor debe tener forzosamente el título de licenciatura, maestría o doctorado por aquí por allá. Es bueno, pero todo pastor debe tener un corazón por Dios y un conocimiento de la palabra de Dios. Así estaba la iglesia primitiva. Pero no nada más la iglesia primitiva tenía predicadores que hablaban el consejo de Dios, la palabra de Dios, y tenían que exponer. Ahora aquí encontramos cómo es que en este mismo sentir vamos a ver que en estos tiempos mismos, en el libro de Hechos, ahora en el capítulo número 7, vamos a encontrar que uno de los diáconos, en este caso Esteban, era también alguno de los predicadores que había allí. Y Esteban estuvo ahí predicando y estuvo ahí anunciando la palabra de Dios, y él trajo a memoria muchos textos del Antiguo Testamento, pero vamos a encontrar que el pueblo en este caso fue un pueblo que no quiso escuchar la palabra de Dios. En el versículo número
4 de Hechos 7 dice la Escritura que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y conocemos el contexto, pero lo que está sucediendo es que encontramos aquí en primer lugar a Pedro y después vemos a Esteban, y Pedro está predicando usando la palabra de Dios, usando ejemplos lógicos, usando el Espíritu Santo, por supuesto, y tenemos de igual manera a Esteban haciendo lo mismo, usando los versículos, usando la experiencia, usando lleno del Espíritu Santo, y ambos están predicando, pero hubo una diferencia entre sus audiencias. En el caso de Esteban dice la Escritura que las personas no querían escuchar, porque dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es decir, ellos no quisieron aceptar el mensaje de Dios, ellos no quisieron escuchar al mensajero de Dios, ellos endurecieron su corazón, y dice la Escritura que inclusive más adelante terminan apedreándolo y lo mataron enfrente de todos. ¿Sabe por qué? Porque había un pueblo duro de corazón, porque había un pueblo que cuando fue expuesta la palabra de Dios no quiso escuchar, no quiso hacer caso, no quiso arrepentirse de sus pecados, no quiso volver a Dios, sino que su corazón se endureció, y eso los llevó a asesinar a uno de los predicadores. Por otro lado, en Hechos capítulo número 2, encontramos que cuando Pedro está predicando, dice la Escritura, el versículo 37, que al oír esto se compungieron de corazón. La palabra compungir quiere decir que sufre un dolor o aflicción profunda en el corazón a causa de su pecado. Es decir, ellos fueron expuestos ante su pecado, y lo que sucedió es que su corazón se dolió. Su corazón dijo, estoy haciendo mal, de verdad, estoy haciendo mal, estoy viviendo mal, estoy haciendo cosas malas, y se compungió su corazón de tal manera que eso los llevaba al arrepentimiento. Por el otro lado, en el relato de Esteban, encontramos que en Esteban su corazón se endureció, su corazón se puso rebelde, su corazón, en otras palabras, ellos amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Y cuando vemos la Escritura, hermanos, debo yo decirles que una de las cosas que también debe tener la iglesia es un corazón que pueda compungirse. Un corazón que esté dispuesto a sufrir aflicción profunda por causa del pecado. En otras palabras, hermanos, es tener un buen corazón. No nada más el pastor debe estar preparado y debe dar el mensaje de Dios y debe estar en la Biblia. Por cierto, hermanos, es importante que usted traiga Biblia para que usted revise si de verdad el pastor está predicando la Biblia. Traiga Biblia. Y por cierto, no traiga Biblias digitales, porque les entran mensajes y ya empiezan a distraerse. Es mejor traer la Biblia impresa. Eso es mucho mejor. Ahora, cierro paréntesis, eso fue gratis. Pero lo que quiero decir, amados hermanos, es que la iglesia primitiva tenía en primer lugar pastores tremendos, maestros tremendos, pero también encontramos que el pueblo tenía un buen corazón para aceptar el mensaje de Dios. Ellos escucharon el mensaje de Dios, se dieron cuenta que venía ahí en el Salmo 89, venía en el Salmo 132, en el Salmo 10, y vieron que el mensaje era bíblico, y entonces lo que hicieron fue decir, yo necesito cambiar. Su corazón se compungó, es decir, su corazón estuvo dispuesto, y era tan dispuesto que llegando, dice el versículo 37, que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ellos vieron su pecado, ellos vieron su necesidad y dijeron, bueno, nosotros estamos viviendo mal, nosotros hemos hecho esto mal, nosotros no creímos en Jesús como el Cristo, nosotros lo rechazamos, pero ahora, ¿qué podemos hacer? En otras palabras, ellos estuvieron dispuestos a cambiar. La iglesia primitiva tenía pastores, predicadores que usaban la Biblia, y también tenía una congregación donde el pueblo estaba teniendo un buen corazón para aceptar lo que Dios decía, Su corazón se había compungido, es decir, su corazón estaba dispuesto. Veamos algunas otras características que tenía también la iglesia primitiva. Versículo número 41, por favor, del capítulo 2.
Dice la Escritura también, y en este mismo sentido, que así que los que recibieron su palabra. Otra de las cualidades que tenía la iglesia primitiva es que ellos recibían bien la palabra de Dios. Ellos aceptaban la palabra de Dios. No, hermanos, hoy en día esto cada vez es más difícil por todas las herramientas que hay en Internet. El Internet es una herramienta de doble filo. Algunos de ustedes puede que ya estén un poco confundidos en maneras doctrinales porque escuchan un predicador por acá, otro por acá y no se han definido en una doctrina. Y es importante, amados hermanos, que ustedes y yo nos definamos de manera bíblica en cuanto a la doctrina. La Escritura aquí encontramos que el Señor, o los cristianos, perdón, estaban recibiendo la palabra de Dios. Ellos estaban recibiendo lo que Dios les estaba diciendo. Estaban receptibles a la palabra de Dios. En aquellos tiempos no había tantas divisiones doctrinales, es más, iba iniciando, pero hoy en día, hermanos, hay un montón de movimientos, hay muchísimos movimientos. Hablo de denominaciones que han surgido, ahorita voy a expresar eso más adelante, pero han surgido porque hay hermanos que a veces no aprenden a someterse a una definida o determinada doctrina. Y hoy en día parece una ensalada de doctrinas en las cuales hay personas que dicen, ok, yo tomo esto de los bautistas, esto de los, de los presbiterianos, esto de los metodistas, esto de los carismáticos. Y lo que estamos viendo hoy en día es que en muchos lugares la doctrina no está definida. ¿Por qué? En este caso, hermanos, y ahorita voy a ahondar en eso, pero aquí lo que dice la Escritura, así que los que recibieron su palabra, ellos estuvieron dispuestos a ser humildes y recibir la palabra de Dios. Ellos estuvieron dispuestos a obedecer lo que el Señor les estaba diciendo. Cuando el Señor les hablaba, en el último momento en el cual, antes de que el Señor subiera, el Señor les habló ahí en Mateo 28 y les dijo, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos sabían que había un mandamiento y Pedro lo estaba cumpliendo. Es ahí donde dice la Escritura que cuando ellos recibieron su palabra fueron bautizados. Eso quiere decir que ellos aceptaron las enseñanzas. Ellos, en cuanto al bautismo, ellos dijeron, es algo que yo debo llevar a cabo, es algo que yo debo hacer, y ellos lo llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque era una enseñanza que el Señor les había dejado. Ahora, déjenme preguntarles, ¿esa enseñanza ya estaba en el Antiguo Testamento, el bautismo? No estaba. La enseñanza del bautismo era algo que ellos acababan de escuchar a través del Señor Jesucristo. Era algo que ellos no dijeron, a ver, pues ¿en dónde dice? A ver, dígame, ¿en qué salmo? ¿En qué? No, ellos sabían. ¿Por qué? Porque en este caso el Señor mismo les había dicho esto. Ahora, cuando fue la gran comisión, ¿cuántas personas había cuando ellos recibieron la gran comisión? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuántos había? A ver, dame, más o menos. 120. No, ese es ya cuando llegaron a Jerusalén. Pero la gran comisión, acuérdense que fue dada antes de que ellos regresaran a Jerusalén. 11. Había 11. Solamente los apóstoles habían escuchado la enseñanza de la gran comisión. Lo que me llama la atención es que la iglesia no titubeó. Ellos escucharon la enseñanza y recibieron la enseñanza de los apóstoles como si fuera la palabra misma de Dios. Sí. Mismo sentido, sí, ahorita voy a llegar ahí, pero ahí encontramos cómo es que
los discípulos estaban dispuestos a aceptar la enseñanza. Mira, hermano, a mí hoy en día como predicador me doy cuenta que no es de todos el hecho de poder aceptar la enseñanza. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacemos es tratar de decir, esto sí me gustó, tremendo mensaje, pastor. Y luego el mismo pastor, tal vez en otra iglesia, con el mismo mensaje, y esa predicación ¿verdad que no es bíblica? Hermanos, lo que quiero sencillamente decir es el corazón. Ahora, hermano, no te digo que tú debes creer ciegamente a lo que eres expuesto. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que escudriñaban para ver si estaba en la palabra misma de Dios? Eso es lo que debes hacer. Y tú debes tener creencias, no porque el pastor diga. Alguna vez un hermano me llegó con un familiar que me dijo, ¿verdad, pastor, que usted no nos deja tomar? Y yo le dije, ¿y cuándo estoy con usted todo el día para estar ahí viendo si toma o no toma? Y yo le dije, no, y ahí estaba su hermano que no conocía al Señor. Y yo le dije, mire, déjeme decirle algo, y yo me refería a la otra persona, le dije, mire, déjeme decirle algo. Yo voy a predicar lo que la Biblia dice, pero cada uno va a tomar decisiones. Yo no voy a estar aquí con su familiar para decirle a cada rato, no tomes, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero ¿saben quién está? El Espíritu Santo, que nos va redarguyendo, y nos va enseñando, y nos va convenciendo, y nos va edificando. Esa es la obra de Dios. Recuerde algo, esta iglesia no es la obra del pastor Hugo Mendoza, es la obra de Cristo. Nunca se me olvide eso. Ahí la iglesia estaba dispuesta. Ahora, ¿qué conlleva esto? Muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque el bautismo, si hablamos del bautismo, porque dice la Escritura que ellos escucharon la palabra, así que recibieron su palabra y fueron bautizados. En los tiempos bíblicos, el hecho de bautizarse implicaba identificarse con Jesús como el Mesías. Eso significaba que ellos serían expulsados de la sinagoga y eran excluidos de la vida de los judíos. Los judíos ya no los reconocían a los que eran bautizados como parte del pueblo. Ellos los excluían de las actividades religiosas, comerciales y sociales. Es decir, cuando alguien se bautizaba, ellos quedaban fuera del comercio, ya no podían comerciar. ¿Por qué? Porque eran expulsados de la sinagoga. Si querían vender o comprar algo entre judíos, ya no podían, porque para ellos habían dejado de ser judíos. Ellos habían dejado la fe de Dios, según ellos. Cuando alguien se bautizaba, había un precio tremendo que se tenía que pagar. Ellos iban a ser excluidos, ellos iban a ser expulsados, perseguidos, iban a seguir a huir de sus ciudades y tener que dejar todo por un hecho: ser bautizados. Ahora, déjeme preguntarle algo. A ver, ¿a quién bautizar? Bueno, bauticé aquí a mi hermana. Hermana, ¿usted cuando fue bautizada fue expulsada de Puebla? No. Y déjeme decirle algo: ninguno de nosotros, ni de su casa, ni de ningún lugar. ¿Sabe por qué? Porque ya no tenemos que pagar ese precio que pagaba la iglesia primitiva. Cuando ellos se bautizaban, eran expulsados y ahí encontramos algo. ¿Usted se ha preguntado también por qué ellos vendían sus propiedades? Porque se las quitaban. Ahora, encontramos allí el hecho de que ellos tenían que pagar un precio grande por seguir al Señor Jesucristo. Ahora, ¿esto pasa en nosotros en nuestro tiempo? ¿No? ¿Podemos ser bautizados? Y casi no pasa nada. Tal vez hay familias que digan: es que tú eres traidor y ya te bautizaste con los hermanos, tú ya defraudaste a la familia y a nuestra raza y un montón de cosas. Pero no somos perseguidos, ni apedreados, ni nada de eso. En los tiempos bíblicos, cuando alguien se bautizaba, tenía que pagar un tremendo precio. Y dice la Escritura, así que los que recibían su palabra eran bautizados. Y cabe
vale la pena notar que en ese mismo versículo dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quiere decir que había mucha gente y todos querían añadirse, bautizarse, escuchar la palabra de Dios. De lo que estoy hablando, hermanos, todo esto tiene que ver con el corazón. ¿Por qué? Porque el hecho de compungirse habla del corazón, el hecho de bautizarse habla del corazón, el hecho de poder estar dispuesto a sufrir por Cristo habla del corazón. La vida cristiana así es. La iglesia primitiva estaba dispuesta a hacer eso. Ahora, también en ese mismo sentir, el punto 3 de mi predicación, los primeros cristianos decidieron ser parte de la iglesia y entregarse sin reserva. Porque la escritura ahí dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el versículo 47 al final dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí, amados hermanos, también tengo que hablar del hecho de que los primeros cristianos decidieron añadirse a la congregación, a la iglesia, con todo lo que eso incluía. Iban a ser perseguidos, no podían ellos vender ni comprar algo porque ya eran tratados como traidores, ya no podían comunicarse con sus familiares porque sus mismos familiares que no habían sido cristianos, que no habían conocido al Señor, ahora los negaban y los tenían prácticamente como gentiles, y todo eso sucedía. La iglesia tuvo que pagar el precio. Encontramos ahí que aunque su familia los dejara, ellos siguieron. Aunque fueran tratados como traidores, ellos siguieron. Aunque fueron perseguidos, según Hechos 8, bueno, voy a ir a los versículos. Versículo 8, capítulo 8, versículo 3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia, entregando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿A quiénes perseguía este hombre? A la iglesia. Aquellos que habían sido salvos, aquellos que se habían añadido. Ser parte de las iglesias en aquel tiempo conllevaba un precio tremendo. Hermano, en nuestros tiempos hay lugares en donde sigue sucediendo. Yo tuve un maestro en uno de mis cursos que he tomado. Se llama, el hermano es americano, se apellida este pastor lo que hace es que ellos van a una parte del mundo, que no nos permite decir, pero van a una parte del mundo donde van a una isla y ahí todos los pastores que hay, que son nativos de ese lugar, salen a esta isla para entrenarse. Y durante 2 semanas, día y noche, están dando cursos para preparar a pastores. ¿Y por qué no puede ir allá? Porque no es permitido en ese país el cristianismo. Estos pastores están predicando a costa de ser encarcelados. Los cristianos que se congregan ahí son llevados a la cárcel. Estamos hablando en este tiempo. Hay persecución. Nosotros no tenemos eso. Miren, tenemos las puertas abiertas. Tenemos culto, podemos ir, no sé, aquí al parque que está aquí enseguida y podemos congregarnos y cantar ahí algunos cantos y nadie nos va a decir nada. Bueno, tal vez alguien nos va a decir nada en tanto ruido, pues sí, pero tenemos permisibilidad de ello. Hermano, el tiempo de la iglesia primitiva era muy diferente y eso nos llevaba a vivir más con el Señor. La iglesia primitiva. Ellos decidían a través de eso ser parte de la iglesia. Ahora, entiendo que va iniciando aquí la iglesia. También entiendo que no había otras iglesias. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que ha llevado hoy en día a muchos cristianos levantar tantas denominaciones? ¿Por qué puede haber más de 7,000 denominaciones? 7,000 denominaciones cristianas. Hablo de denominaciones cristianas, no hablo de sectas, no hablo de ello, hablo de denominaciones. Bueno, aquí vemos que todos, versículo 42,
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso quiere decir, amados hermanos, que ellos estaban dispuestos a ser una familia, a tener unidad, a amarse unos a otros. Hermanos, no a que terminaba el servicio y vámonos, porque no, ellos tenían las cosas en común. Ellos se veían realmente como hermanos y se veían, hermano, vamos a comer, hermano, vamos a hacer esto, hermano, y ahí estaban todos. Imagínense esa solidaridad, ese espíritu, esa entrega. Todo el Señor estaba allí, por supuesto, y ellos ahí escuchando día tras día las predicaciones, las enseñanzas, la doctrina, y eran como una sola familia. Eso era la iglesia. Hoy en día, amados hermanos, las denominaciones estamos bien divididos. Bien divididos. Si hablamos de denominaciones, perdón, y hablamos de cristianismo, el cristianismo está bien dividido. Yo me pregunto por qué. La respuesta es simple. La respuesta es porque cuando se enseña la doctrina, siempre hay personas que no van a estar de acuerdo con nadie. Eso pasó para que surgieran las sectas que hoy en día tenemos. Ahí podríamos estudiar lo que es sectas y religiones y darnos cuenta que muchas de ellas surgieron por no estar de acuerdo en aspectos doctrinales. Por ejemplo, Elena White. Elena White no estaba de acuerdo con la venida del Señor. Ella no estaba de acuerdo con el hecho de que los sueños y las visiones estuvieron reservados en algún momento de la vida de la iglesia, pero ya no estaba presente. Y ella empezó a tener visiones, sueños y cosas así, y fundó toda una denominación, toda una secta. Pero no nada más hablando de las sectas, sino también debo ahí decir, hermanos, que hoy en día se han tomado y se han levantado muchos jóvenes especialmente, que empiezan y dicen, ¿sabes qué? Esto me gusta de esta iglesia, esto de esta, y vamos a iniciar nuestra manera de adorar. Usamos la música de pentecostales porque es más carismática, más entretenida, es de una manera diferente y no tan así. Y usamos esto de esta otra, y usamos esto de esta otra, y entonces va surgiendo una división. Hermano, yo no quiero aquí decir que nosotros somos una iglesia que tenemos toda la verdad, porque no existe tal iglesia. No existe tal iglesia. Pero puedo decirles, amados hermanos, que aquí hay una doctrina que se predica, y esa doctrina debe ser definida. En este caso, los apóstoles y los congregantes, ellos decidieron ser parte de la iglesia. Miren, aquellos que vienen y están aquí, que aún no son parte de la membresía, miren, ya conocen cómo es la iglesia. Algunos de ustedes ya tienen tiempo, pero aún no son miembros. Yo les pido, definen. Y yo les animo, sean parte de la iglesia. Les digo entre comillas, prácticamente ya son parte de la iglesia porque vienen aquí a los cultos y todo eso, y están aquí, y apoyan, y aportan, y sirven, y están aquí. Pero hermano, aquí vemos que los discípulos formaban parte de una iglesia. Hoy en día hay mucho cristianismo que dice, no, ¿sabes qué? Este domingo voy acá, y este otro domingo voy para allá, y este otro domingo voy para allá, y este otro domingo voy para allá, y andan de iglesia en iglesia. Alguien dijo, parecen chapulines, brincando de una a otra iglesia. Hermano, eso nunca les va a llevar a crecer. Van a quedar, discúlpenme la expresión, pero no, bueno, voy a usar otra. No van a poder crecer a la medida de la estatura del varón perfecto. Hermano, por eso es que nosotros debemos aprender de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva se bautizaban y querían ser parte de la iglesia. ¿Para qué? Para poder trabajar, para poder apoyar, para poder servir, para poder sentirse que eran valiosos en esa iglesia. Los cristianos buscaban ello. No había murmuraciones, sino que perseveraban en la doctrina.
estaban allí en comunión. Ahora, no siempre fue así, porque en cuanto entramos luego al capítulo número 6, dice la palabra de Dios, note cómo es la humanidad, y también pasó en la iglesia primitiva. Capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, que hubo murmuración. Es que, hermanos, casi siempre debemos saber algo. No vamos a estar de acuerdo siempre con todo lo que se haga en la iglesia, ni con el carácter de todos los hermanos, ni con las posiciones que se puedan tomar. Aquí vamos a encontrar que una de las cosas que hubo en la iglesia es que empezó a haber murmuraciones. Y es que toda iglesia que crece va a tener personas que murmuran. Hermano, sin embargo, encontramos que al inicio de la iglesia, note por favor versículo número 43 y 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego añade, en la comunión unos con otros. Hermano, por eso es bueno que tengamos comunión. A veces hay hermanos que no les gusta tener comunión con los hermanos, porque a veces hay detalles. Hemos tenido varias veces en diferentes ocasiones hermanos que dicen: ¿sabe qué, pastor? ¿No habrá un hermano que no tenga trabajo? Pues está este hermano, esta hermana, y pues ahí va. Y después terminan los hermanos que emplearon a este otro hermano decepcionado, porque dicen: llega tarde, no quiere echarle. Y como somos hermanos, y miren, hermano, eso no es bueno. Ha habido hermanos que yo conozco, casi iba a decir que están equivocados, ha habido hermanos que yo conozco que han tenido que decir: ¿sabes qué? Prefiero emplear a personas inconversas que a cristianos. Hermano, en la iglesia primitiva todos marchaban en el mismo sentido. No había divisiones así. El empleador sabía y tenía confianza en que éste iba a trabajar y que iba a hacer las cosas y que iba a cumplir. ¿Por qué? Porque seguía siendo un trabajador. Hermano, por cierto, si tú buscas trabajo con algún cristiano, si tú rindes de alguna manera en algún lugar secular y tratas de rendir y estar ahí y ganarte los bonos y puntualidad y todo eso, no pienses: pues tú no sabes con el hermano, me va a dar chance. No, hermano, no debes menospreciar el trabajo que tienes. Debes esforzarte. Y debes esforzarte más. ¿Por qué? Porque aquí le estás dando tu dinero al dueño de la compañía, del lugar. Aquí le estás dando a un hermano. Y debes ser conocido. Hermanos, la iglesia en el inicio era una iglesia que estaba unida completamente. Hermano, bueno, ahorita voy a regresar yo a la aplicación, pero valdría la pena pensar qué tan unidos estamos. ¿No habrá alguno de ustedes que diga: pues es que está bien la iglesia, me gusta la enseñanza, me gusta esto, me gusta el pan, me gusta el pan y eso, pero pues ese hermano, esa familia... Hermano, no, lo importante de la iglesia ni es el pan, ni es las bancas, ni es el lugar, ni es que tengamos bonito ahí esto. Lo importante de la iglesia somos nosotros, con nuestros defectos y errores. Dice la Escritura que ellos estaban en comunión, unos con otros. Unos con otros. La iglesia debe estar unida. Buscaban tener comunión con hermanos de la misma fe y práctica. La Biblia dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Hermano, a veces tú no quieres tener amistad con los cristianos. ¿Y sabes con quién vas a buscar amistad? Con personas que no son salvas. Por eso es que tenemos a veces ya muchos jóvenes que se casan con personas inconversas, porque les hemos permitido eso como familia. Porque decimos: no te juntas con los hermanos aquí en la iglesia. No, si quieres ver allá a las canchas, allá platica con nuestros amigos de allá. Y nuestros jóvenes hoy en día se están casando con inconversos. Hermanos, debemos nosotros buscar armonía. Yo creo
que aquí entre los hermanos de la iglesia deben salir las parejas de la iglesia. Yo me casé con una hermana en la iglesia. En el mismo grupo de jóvenes. Servíamos ahí, estábamos ahí. Ahora el hermano Luis se fue también a robar a otro. Pero debemos saber algo, debe ser de la misma fe y práctica. La comunión debe ser así, si no va a haber conflicto. Debo avanzar. Los cristianos también perseveraban, hermanos, en la oración. Porque dice ahí en el versículo número 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y luego añaden, en las oraciones. Hermano, qué hermoso es ver la iglesia cuando estamos conviviendo y tomando pan aquí los domingos. A mí me gusta ver, platicar. Pero qué bendición sería no nada más partir el pan, sino que así estuvieran las reuniones de oración. Amén. La fuerza de la iglesia primitiva estribaba en la oración. La fuerza de la iglesia hoy en día va a seguir teniendo su misma fuente, la oración. La oración. Una iglesia débil es una iglesia que no ora. Hermanos, si usted deja de comer, se va a sentir débil, se va a sentir como que se marea, como sin fuerzas, como sin ánimo. Una iglesia que no ora, así vive, anémica. Y déjeme decirle algo. Yo ahí considero que somos un tanto anémicos como iglesia. Tenemos reuniones de oración en diferentes horarios. Tenemos oración los días domingo a las 9:20 de la mañana y llegamos solo aquí. Los días lunes a las 7 de la tarde tenemos oración y llegamos poquitos hermanos. El día jueves destinamos un tiempo al servicio para tomar tiempo de oración y venimos todos. El día sábado a las 7 de la mañana estamos orando y ahora estamos enfatizando para el terreno. Y los últimos domingos hemos estado mi familia y mi hermano Víctor. Yo creo, hermanos, que para que una iglesia pueda ser fuerte, y vemos aquí la fuerza de la iglesia estribada en el poder de la oración. Déjenme demostrárselo, hermano. En el capítulo 3, versículo 1, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos subían a orar. En Hechos también, por favor, capítulo número 12, encontramos cómo es que se nos menciona en el versículo 3 lo siguiente. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero miren esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué es lo que sucedió? Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué sucedió? Un tremendo milagro. Alguien en la cárcel es liberado. ¿Por qué? Por un ángel. Pero ¿cuál fue la cuestión? Que la iglesia hacía oración sin cesar con ella. Hermano, la vida de la iglesia debemos ver milagros. ¿Y cómo los vamos a ver? Ahorita mismo estamos: Señor, ayúdanos, y queremos tal vez un terreno o comprar este lugar o algo así.
Pero ¿cómo es que lo vamos a ver? Solo lo vamos a ver intercediendo, orando, clamando, pidiendo. Pedid y se os dará, buscad y hallaré, pedid y se os dará, dice la palabra de Dios, tocad y se os abrirá, quiero decir. Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Hermano, ¿cómo es que está la iglesia? La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Tengo más textos en la Escritura. Capítulo 13, versículo 3, dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Surge la obra misionera de esa manera. En Hechos capítulo 20, versículo número 36, el apóstol Pablo está allí en Listra y dice la Escritura lo siguiente: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. En el capítulo número 21, versículo número 5, también dice que cuando cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. ¿Qué quiere decir? La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Vieron milagros, vieron el inicio de la obra misionera, vieron cómo iglesias se iniciaron, vieron cómo nuevos hermanos fueron convirtiéndose, vieron la obra de Dios. ¿Cómo es que la vieron? Por la oración. Por la oración. Perseveraban en la oración. Los cristianos en la iglesia primitiva eran personas dadivosas. Hechos 2:46 dice la Escritura también esto. 43 en adelante. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí hablamos de su generosidad, la generosidad de la iglesia. La iglesia, amados hermanos, debe ser generosa. En este caso ellos se ayudaban, ellos se apoyaban. Hermano, cuando haya algún funeral o algo en lo que una familia esté pasando, yo creo que ahí deberíamos de estar. ¿Usted se perdería el funeral de alguno de sus hermanos en la calle? Espero que no, espero que mi hermano Javier no, el mío. Pero déjenme decirle algo. Nosotros somos hermanos. Y a veces tomamos en poco cuando hay alguien que fallece. A veces decimos, bueno, pues no iba tanto a la iglesia, o esto y aquello, o cualquier cosa. A mí me llenó de mucha tristeza en una ocasión cuando falleció el hermano Andrés. Nada más estábamos mi esposa y yo. Nadie de la iglesia. Y yo digo, somos una familia. A lo mejor no podemos ir, y yo entiendo a veces, pero cuando menos un mensaje para la familia en duelo, un mensaje de, no sé, una aportación económica, una ayuda, una palabra, un abrazo, una palmada. Hermanos, es que la iglesia había entendido, eran una familia y tenían en común todas las cosas y estaban allí para ayudar, para servir, para verse unos a otros. Hermanos, por cierto, a veces hay hermanos que van sacando sus negocios y eso. ¿Sabes? Sería algo bueno. A veces, no sé, vamos a otro lugar y tenemos, no sé, algún hermano que vende en algún lugar y sabemos, y vamos. Y ahora, si va, hermano, somos hermanos, si no vayas a hacer. Si va para apoyar. A veces, aquí voy a mencionar algo. A veces yo he ido a lugares y yo voy con esa intención de poder apoyar y eso, pero a veces, como soy el pastor, me dicen, no, pastor, y la verdad yo me cohibo mucho. Y a veces hay hermanos que me han dicho, pastor, no hay un negocio, es que no me gusta, porque siento que soy una carga. Ahora yo entiendo, somos hermanos y todo, pero hay tiempo para todo. Hermanos, debemos apoyarnos. La iglesia primitiva se apoyaba y tenían en común todas las cosas.
Ahora, déjenme ir al último punto. Ellos eran dadivosos, y ahora el punto número 8. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, se reunían todos los días en el templo. Vean lo que dice en el versículo número 46. Dice que perseverando unánimes cada día en el templo. Hermanos, hoy en día, este es un precio también que no muchos cristianos quieren hacer. La iglesia, ¿cuántos días en la iglesia aquí tenemos culto? Bueno, iniciamos el domingo porque es el día del Señor. Pero el domingo tenemos 3 cultos: escuela dominical, culto de predicación o de adoración y culto vespertino de la tarde. Tenemos el día lunes en la reunión de oración. Tenemos el día jueves el estudio bíblico. Tenemos el día domingo la ganancia de almas. El día sábado la ganancia de almas. 4 días de los 7. Para algunos de ustedes, tantos días, ¿para qué tanto? Déjenme decirle algo: la iglesia primitiva no tan solamente se reunía un solo día o un solo horario. Todos los días se reunían. Todos los días se reunían. Hermano, ahora voy a regresar a todo. En comparativa a la iglesia primitiva, ¿cómo están nuestros corazones para las cosas de Dios? ¿Usted acepta lo que Dios le habla? ¿Su corazón se compunge? ¿Su corazón acepta lo que Dios quiere tratar con usted semana con semana o día tras día? Hermanos, como iglesia, ahora nosotros estamos dispuestos a pagar los precios que tengamos que pagar por ser cristianos. En aquellos tiempos ellos eran expulsados cuando se bautizaban y tenían que ser criticados, expulsados, perseguidos y todo lo que eso conllevaba. Le pregunto, ¿usted qué está sufriendo por Cristo? A veces algunos de nosotros nos dicen nada más a algún familiar: hey, tú ya eres hermanito, aleluya. Inclusive llevar la Biblia a algunos de los cristianos les da pena. No puedo decir que a mí no me da pena, pero a algunos cristianos les da pena llevar la Biblia. Hoy en día los jóvenes, pues ya la tengo aquí, para que nadie sepa que tienes Biblia, para que oras. Algunos hermanos de la iglesia, tal vez en su trabajo les da pena orar. ¿Por qué? Porque nos van a criticar. ¿Te das cuenta que nuestro cristianismo no estamos pagando lo que deberíamos estar pagando? El precio de ser entregados como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se entregó sin reserva. Y ellos se dieron, entregaron y estuvieron dispuestos a ser perseguidos, amenazados de muerte, asesinados como Esteban y cada uno de los apóstoles. Hermano, ¿nosotros qué estamos dispuestos por ser cristianos? Mira, si no somos perseguidos, si nadie nos hace burla, mira, hermano, tenemos mucha libertad y no estamos usando esa libertad para hacer más por el Señor. Todo lo contrario, estamos cómodos aquí. El congregarnos todos los días, eso dicen algunos, es que eso es exageración. Eso es para los llamados. Hermano, hay muchos de ustedes que no están dispuestos ni a congregarse a 3 servicios en la semana. Han puesto prioridades a otras cosas: tu negocio, tus actividades. Por eso, hermano, yo creo que nosotros como iglesia estamos muy lejos de lo que Dios en su plan decidió para la iglesia. Hermanos, escribí algo como mi conclusión y lo voy a leer porque no quiero que se me pase algo. Los tiempos en los cuales vivimos hoy son tiempos en los cuales el pagar el precio de ser cristiano es muy elevado para muchos de nosotros. La mayoría de los cristianos hoy en día no quieren vivir ya bajo los estándares de Dios. Hay muchas iglesias hoy en día que han permitido mucha mundanalidad,
libertinaje. Y tristemente en la mayoría de iglesias hoy en día los hombres y mujeres ya no quieren pagar el precio, que es el precio de buscar la sana doctrina. Esto conlleva, amados hermanos, el hecho de que hay hoy en día cada vez más hombres y mujeres que inclusive en su vestimenta ya no quieren ser formales. Vemos hoy en día una manera cómoda de venir, con tenis a la iglesia, con pantalones deportivos, con mezclilla o pants. ¿Por qué? Porque buscamos nuestra comodidad. Las corbatas hoy en día en los predicadores y en los miembros de las iglesias ya es algo que no se usa. Las mujeres han dejado los vestidos decentes y la ropa modesta para utilizar ropa que es inapropiada, y bien lo saben. Lo que buscamos es un cristianismo cómodo. Nuestros jóvenes ya no están dispuestos a entregarse al Señor, a buscar a Dios con todo su corazón. Hoy en día nuestros jóvenes, cualquier cosa los aleja de Dios. Llámese algún deporte, llámese algún trabajo, o yo le puedo llamar alguna excusa. Nuestros jóvenes los estamos perdiendo. Y a la par de perder a nuestros jóvenes, estamos perdiendo la iglesia en el futuro. Porque los estándares se han bajado en muchos de los hogares y en muchas de las iglesias. Pero es allí, amados hermanos, donde nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos esforzarnos para vivir y enseñar a nuestros hijos a vivir bajo los estándares del verdadero Cristo. Hermano, cuando usted venga a la iglesia, sepa que viene de parte de Dios. Amado hermano, ha habido muchos que han pagado precios muy grandes para dejarnos hoy en día el cristianismo. ¿Qué tipo de cristianismo la Iglesia Bautista de Gracia estamos viviendo? Como iglesia y como su pastor, veo las reuniones en donde nos congregamos. Cada vez son menos asistidas en algunos casos. Las reuniones siguen siendo y seguirán llevándose a cabo. Pero yo le animo, hermano, esfuerces. Paguen los precios que tienen que pagar. Anímese a usted y a su familia para volver a las sendas antiguas y hacer lo que Dios quiere hacer a través de esta iglesia. El evangelismo personal, el tocar puertas y alcanzar a los perdidos, es algo que la iglesia primitiva lo iba haciendo y lo iba haciendo y lo iba haciendo. Nosotros como iglesia, si salimos 8, ya somos muchos. Yo les animo, hermanos, porque tenemos un ejemplo de una iglesia primitiva. Todo lo que hizo, y déjenme concluir diciendo, el alcance de la iglesia primitiva fue grande o pequeño. Ustedes digan, fue grande. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí en este día como cristianos? Por el alcance de la iglesia primitiva. Ahí surgió misiones, ahí surgió todo. Y la iglesia primitiva estuvo dispuesta a hacer. Yo me pregunto, ¿qué tanto vamos a hacer en estos tiempos nosotros como iglesia? Eso va a depender de cada uno de nosotros. Señor, dime lo que solo tú puedes decir. Y actúa como solo tú, Señor, puedes hacer. Pido, Señor, que tú en tu buena mano nos ayudes. Señor, no queremos compararnos a ninguna otra iglesia porque nosotros somos responsables de nosotros mismos. Pero, Señor, hemos visto el inicio de la iglesia primitiva y todo lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer en sus corazones, aún en la entrega de la venta de sus propiedades y todo eso, pero sobre todo en sus corazones y esa armonía que podían tener, ese deseo de poder escuchar tu palabra. Se reunían todos los días
Y a veces para nosotros, Señor, nos cuesta trabajo y nos hemos vuelto cristianos domingueros, en los cuales solamente venimos una vez a la semana a la iglesia, y eso es porque queremos aquietar nuestra conciencia. Pero Señor, estos ejemplos de la iglesia primitiva deberían hacernos pensar y retomar nuestras convicciones para esforzarnos en tus caminos. Te ruego, Señor, que tú hables a la vida de cada uno de nosotros y nos ayudes a no ser cristianos de domingo, sino a ser cristianos todos los días, esforzarnos en escudriñar tu palabra, en ser personas de oración, en tener comunión con nosotros, en añadirnos a la iglesia. Si hay alguien que no sea bautizado y necesite ser bautizado, también toca tú ese punto en la vida de ese hermano. Amados hermanos y hermanas, quiero preguntarles como cristianos qué estamos dispuestos a hacer por Dios. Te pregunto, ¿tú estás haciendo todo lo que puedes hacer como cristiano en tu propia vida? Si tú dices, pastor, hay áreas en las cuales yo pudiera esforzarme y quisiera hacerlo, tener un compromiso con Dios. Si tú quieres hacerlo, puedes pasar aquí al altar y hablar con Dios. Si hay alguien que quiera venir aquí al altar, tomen decisiones y díganle al Señor, Señor, ayúdame a ser mejor cristiano, a ser mejor cristiana, a esforzarme para hacerlo. El altar está abierto, si alguien quiere pasar, hermano, toma decisiones.